Bueno, vamos a continuar con la siguiente mesa que va dedicada a la presentación de las comunicaciones orales. Y bueno, recordarle a todas las personas que van a realizar a continuación la intervención que tienen un tiempo máximo de 8 minutos para poder realizar su exposición. Les pido por favor que tengan muy presente el tiempo máximo de intervención. Y les voy a presentar a continuación el turno por el que se van a realizar las 4 comunicaciones a continuación. En primer lugar, va a tomar la palabra Jessica Reyes Torres, en representación del grupo y de la publicación en colaboración con Miguel Ángel Ruiz Carabias y Encarna Bañón Hernández, que tiene como título la comunicación Eficacia de la intervención de un programa de fisioterapia domiciliaria en enfermos de POMPE. En segundo lugar, intervendrá Beatriz Bernal Bermúdez, en representación también de los compañeros que han participado en esta comunicación: Francisco Martínez Morcillo, Diana García Moreno, María Luisa Cayuela y Victoriano Mulero, y que tiene como título Desarrollo de un modelo de pez cebra de la enfermedad rara XLID 98 para el escrutinio de fármacos. En tercer lugar, tomará la palabra Isabel Cabas, también en representación del grupo de compañeros que presenta esta comunicación, concretamente Diana García Moreno, Francisco José Martínez Morcillo, María Cayuela y Victoriano Mulero, y que tiene también por título Avatares de pez cebra para enfermedades raras que revelan un papel clave en JRID2 en la hematopoiesis. Y por último, tomará la palabra Francisca Alcaraz Pérez, que en representación del grupo de compañeros que presentan la comunicación, concretamente David Hernández Silva, Francisco Lendínez Molinos, Victoriano Mulero Méndez y María Luisa Cayuela Fuentes, también para presentarnos como comunicación el pez cebra como modelo para evaluar variantes patogénicas de enfermedades raras, prueba de concepto de disqueratosis congénita. Bueno, pues el turno de exposición es el que les he indicado. Tienen un tiempo máximo cada ponente de 8 minutos y al finalizar, en este caso, esta presentación de las comunicaciones, concluiríamos la primera jornada de este Congreso Internacional de Enfermedades Raras y quedaríamos emplazados para encontrarnos mañana en la segunda jornada a partir de las 4 de la tarde. Pues por ese orden, en primer lugar, Jessica Reyes Torres, en segundo lugar, Beatriz Bernal Bermúdez, en tercer lugar, Isabel Cabas y en cuarto lugar, Francisca Alcaraz Pérez. Pues muchísimas gracias y felicidades a todas y cada una de vosotros, al igual que a todos los compañeros que han acompañado en el diseño de estas comunicaciones que vais a presentar a continuación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Reyes Torres, soy fisioterapeuta en la Asociación de Enfermedades Raras y estudiante de medicina, y esta tarde voy a hablar sobre la eficacia de la intervención de un programa de fisioterapia domiciliario en enfermos de POMPE. Este estudio ha sido coordinado por don Miguel Ángel Ruiz Carabias. A modo de introducción, comentar que es la enfermedad de POMPE o gluconeogénesis de tipo 2. Se trata de una enfermedad hereditaria, rara y multisistémica que afecta a 1 de cada 38.000 personas en su aparición precoz y 1 de cada 57.000 personas en su manifestación tardía. Esta enfermedad es producida por un aumento del glucógeno en los lisosomas debido a la deficiencia de la enzima alfa-glucosidasa ácida. Existen 2 formas según su forma de presentación. Está la forma infantil, que sería la más agresiva, que cursa con una miocardiopatía hipertrófica y debilidad generalizada y es de rápida evolución, mientras que en su tipo de inicio tardío se trataría de una enfermedad más lenta y manifestaciones clínicas que van a aparecer después del primer año de vida.
Por lo tanto, esta enfermedad va a tener como características afectaciones cardíacas, musculoesqueléticas y respiratorias, siendo más abundantes las afectaciones musculoesqueléticas y respiratorias. El objetivo general planteado en este estudio fue comprobar si la inclusión de un programa de fisioterapia domiciliaria mejora el balance muscular, articulatorio, respiratorio y el dolor percibido de las personas afectadas en la enfermedad de Pompe. El objetivo específico fue preservar el grado de autonomía de los afectados, detectar, evaluar e intervenir sobre las necesidades motoras individuales y específicas, disminuir la velocidad de deterioro físico, mejorar la higiene postural, preservar la capacidad respiratoria y evitar infecciones respiratorias, paliar al máximo el dolor de los pacientes y mejorar el balance muscular y articular. La metodología empleada, al ser una enfermedad rara y con muy baja prevalencia, fue un estudio descriptivo cuasi experimental sin grupo control. Por lo tanto, se hizo una metodología combinada, cuantitativa y cualitativa, de tipo descriptivo, transversal, cuasi experimental, con evaluación pre-test y post-test. La población empleada fue aquella que estaba diagnosticada de enfermedad de Pompe de inicio tardío en la región de Murcia y que fuera mayor de edad. Este estudio partió de una muestra inicial de 5 individuos, pero debido a circunstancias derivadas del COVID y complicaciones, uno de ellos renunció de forma voluntaria y la muestra final fue de 4 individuos. El periodo de intervención del estudio fue de 1 año en el periodo 2020-2021 y se realizaron controles periódicos definidos cada 3 meses al inicio del tratamiento. Las escalas de valoración empleadas fueron la escala analógica visual EVA para el dolor. Para la valoración de la capacidad aeróbica se utilizó la escala de los 6 minutos marcha. Después, para la valoración del balance muscular, la Medical Research Council modificada. Para la valoración de la función respiratoria se empleó el pico de flujo expiratorio y como valores espirométricos la capacidad vital forzada, volumen expiratorio máximo en el primer segundo y el coeficiente FIC1 y la capacidad vital forzada. Los resultados fueron medidos con 4 de las escalas mencionadas debido a que por complicaciones de la pandemia los valores espirométricos no estaban disponibles en todos los pacientes, por el retraso que había de las consultas con los médicos especialistas. Por lo tanto, solo se pudo medir 4. Voy a proceder a hablar de la evolución de cada uno de los pacientes. El paciente A se trataba de un varón que presentaba un dolor lumbar de 9/10 al inicio del estudio y al final obtuvo un valor de 0/10. En la capacidad aeróbica, con la prueba de los 6 minutos marcha, al inicio era capaz de realizar 263 metros y pasó al final del tratamiento a realizar 400 metros. En cuanto al pico de flujo expiratorio, el valor inicial era de 225 mililitros y al final fue de 400 mililitros sobre 900. En cuanto al balance muscular, tanto en miembro superior como en miembro inferior presentaba un 4-/5 y pasó a 5/5. Como comentaré, en todos los pacientes se observó que no habían cambios en la musculatura de aductores, ya que estos permanecieron en los mismos valores. En el caso de este paciente, en 4/5. La paciente número C se trataba de una mujer que presentaba dolor en la pierna y entumecimiento y presentaba una EVA de 8/10 al inicio del tratamiento y al final de 0/10. Mientras que en la prueba de los 6 minutos marcha, al ser la paciente más afectada, no tenía una marcha voluntaria, por lo tanto era de 0 metros, pero al final del tratamiento consiguió caminar 190 metros. En cuanto al pico de flujo expiratorio, el valor inicial fue de 225 mililitros y el valor final, después del tratamiento, de 275 mililitros. En cuanto al balance muscular, tanto en miembro superior como en miembros inferiores se encontraba en 4-/5 y pasó a 4/5, pero aquí volvemos a encontrar que no hubo cambios en el balance muscular de aductores, permaneciendo estos en un 3/5.
En cuanto al paciente P, presentaba un EVA de 8 sobre 10 en cuanto al dolor de tríceps al inicio del tratamiento y un 4 sobre 10 al final. En los 6 minutos marcha se observó que había una disminución de la capacidad aeróbica, pero es de destacar que este paciente en concreto no tenía nunca descanso y presentaba una gran fatiga debido a un aumento de su jornada laboral. En cuanto al pico de flujo expiratorio, el valor inicial fue de 350 mililitros y el valor final de 475. En cuanto al Medical Research Council, se observó que tanto en miembros superiores como en miembros inferiores se encontraba en 4 sobre 5 y pasó a un 5 sobre 5. Y volvemos a encontrar que en los aductores no hubo cambios y que se mantenía en 4 menos sobre 5. El último paciente era el más joven, el paciente L, y presentaba un dolor en la pierna y entumecimiento de 5 sobre 10 y pasó a 0 sobre 10. En cuanto a la prueba de los 6 minutos marcha, al inicio caminaba 420 metros y al final 600. En cuanto al pico de flujo expiratorio, hubo una mejora, ya que el valor inicial fue de 575 mililitros y pasó a 650 mililitros. Y en el balance muscular pasó de 4, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores, pasó de 4 más sobre 5 a 5 sobre 5. Como conclusiones, obtenemos que existe una mejoría en el dolor de los pacientes tras la rehabilitación. Existe una mejoría en la capacidad aeróbica, existe una mejoría en el pico de flujo expiratorio. No se ha podido valorar objetivamente los cambios en la relación volumen-flujo expiratorio en el primer segundo y la capacidad vital forzada por los motivos anteriormente mencionados. Existe también una mejoría del balance muscular en el paciente y en el paciente más joven esta mejora fue mucho más notable. También existe una dificultad para aumentar el balance muscular de la musculatura aductora en todos los pacientes y no hay cambios en el balance articular en ninguno de los pacientes tras un año de rehabilitación. Esta sería la bibliografía empleada y muchísimas gracias por su amable y respetuosa atención. Estaré aquí para cualquier pregunta. Perdón, voy a compartir ya. Vale. Buenas tardes a todos. Yo soy Beatriz Bernal, investigadora predoctoral del Grupo Inmunidad, Inflamación y Cáncer de la Universidad de Murcia, y voy a presentar mi trabajo que está centrado en el desarrollo de un modelo de pez cebra de la enfermedad rara XLID98 para hacer escrutinio de fármacos. En primer lugar, y como ya se ha comentado a lo largo de la tarde, las enfermedades raras son aquellas que afectan a un número reducido de personas en comparación con la población en general, siendo los datos de enfermedades que afectan a 1 de cada 2.000 personas. Según los datos, se observa que hay 3 millones de personas afectadas en España y 30 millones en toda Europa. Existen más de 7.000 enfermedades raras, de las cuales el 80% tienen origen genético y el 50% se desarrollan en la infancia. Esta enfermedad que estoy estudiando se denomina trastorno del desarrollo intelectual ligado al cromosoma X de tipo 98 y está provocada por una deficiencia del gen KIA-2022 o más conocido como KIDLIA o NEXMIC. El estudio comenzó con el caso de un paciente que presenta una mutación heterocigótica, probablemente patogénica de novo, en el exón 3 de este gen. Esta mutación es de tipo FRENSIF, por lo que ocasiona un indels y en consecuencia un stop prematuro que da lugar a una proteína truncada. NEXMIF es el gen del factor de migración y extensión de neuritas que se localiza en el cromosoma X, codifica una proteína nuclear y su pérdida de expresión afecta a la migración de las neuronas, el crecimiento dendrítico y la morfogénesis. Esta enfermedad presenta una prevalencia menor de 1 por cada 1 millón de habitantes. Las características fenotípicas que se pueden ver en los pacientes son encefalopatía leve moderada, epilepsia mioclónica o de ausencia y discapacidad intelectual.
El objetivo principal de este proyecto es poder realizar un escrutinio a gran escala mediante reposicionamiento de fármacos en larvas de pez cebra deficientes en NextMIF-AB con el fin de identificar nuevas drogas para tratar la enfermedad. Utilizamos, como veis, el pez cebra como modelo de experimentación, ya que presenta ciertas ventajas con respecto a otros animales de experimentación, como pueden ser su pequeño tamaño, su elevada fecundidad, su organogénesis en 24 horas, el desarrollo extrauterino, pero sobre todo la más importante de todas es que nos permite hacer un escrutinio de fármacos a gran escala. Además, el genoma del pez cebra se encuentra completamente secuenciado, por lo que sabemos que el 71,4% de los genes humanos presentan al menos un ortólogo en el pez cebra y esta similitud asciende a un 84% cuando nos fijamos en genes asociados a enfermedades. En el caso de NextMIF, como veis, pues en el pez cebra se encuentra duplicado y encontramos NextMIF-A y NextMIF-B. Para llevar a cabo la inhibición genética utilizamos el sistema CRISPR-Cas9, mediante el cual somos capaces de microinyectar en los huevos del pez cebra, en el estadio de una sola célula, una mezcla que contiene la Cas9 y el cRRNA contra NextMIF A y B y cRNA estándar para poder obtener los controles de los experimentos. Además, para comprobar la eficacia de este cRNA, utilizamos una herramienta bioinformática que se denomina TIDE, que nos da un espectro en el que podemos ver las pequeñas inserciones y deleciones que se han generado gracias a la edición del genoma con esta técnica. Para NextMIF-A y NextMIF-B, como veis, la eficacia de este cRNA es bastante alta. Para NextMIF-A es un poco más alta que para NextMIF-B. Como he comentado, uno de los fenotipos es que presentan ataques epilépticos, por lo que utilizamos un dispositivo que se denomina DanioVision, que nos permite monitorizar el comportamiento de natación de estas larvas y por lo tanto comprobar si existe algún tipo de hiperactividad. Para ello utilizamos una microplaca de 96 pocillos y ponemos una larva en cada pocillo. Esta placa la aclimatamos durante 20 minutos a 28,5 grados y una vez transcurrido ese tiempo se lleva a cabo una grabación de 20 minutos que posteriormente nos va a permitir cuantificar la distancia recorrida y la velocidad de cada una de estas larvas en el pocillo. Además, utilizamos dos fármacos, el pentilene-tetrazol, conocido como PTZ, que es un proconvulsivo antagonista del receptor GABA-A, y el valproato de sodio, VPA, que por el contrario es un anticonvulsivo de uso común agonista del receptor GABA-A. El diseño experimental es el que se observa aquí arriba a la derecha, donde a las 0 horas posfertilización se lleva a cabo la microinyección con la tecnología CRISPR-Cas9, a los 6 días posfertilización se le añade el anticonvulsivo VPA y a los 7 días posfertilización se le añade el PTZ, que es el proconvulsivo, y se lleva a cabo la grabación en vídeo. Utilizamos distintos grupos para llevar a cabo el experimento, un grupo de larvas control, un grupo de larvas tratadas con el proconvulsivo PTZ, otras tratadas con el anticonvulsivo VPA y otro grupo con ambos compuestos. Los resultados que obtuvimos son los que se muestran en estas gráficas, en el que las larvas de 7 días posfertilización que habían sido expuestas a el proconvulsivo PTZ presentan una mayor distancia recorrida y una mayor velocidad con respecto a las larvas silvestres que no han sido tratadas. Además, cuando le añadimos el anticonvulsivo VPA, observamos cómo esta distancia y este movimiento se encuentra disminuido. Y finalmente, cuando tratamos estas larvas con ambos compuestos, pues observamos que el valproato de sodio, que es el anticonvulsivo, lo que hace es reducir esa hiperactividad. En esta imagen podéis observar el movimiento, con las líneas rojas se observa el movimiento de cada una de estas larvas en los pocillos y como veis las que son tratadas con el PTZ, que es el proconvulsivo, pues el movimiento de dichas larvas es bastante mayor. Además, actualmente estamos llevando a cabo la generación de las líneas dobles mutantes de NextMIF-A y NextMIF-B, ya que tenemos peces que son heterocigóticos para A y para B, por lo tanto lo que estamos haciendo es cruzarlos entre sí para que en unos meses podamos obtener estos dobles mutantes y en ellos poder trabajar con más fiabilidad, ya que seremos capaces de ver el fenotipo que se observa también en los pacientes.
Por lo tanto, las conclusiones de este trabajo hasta ahora son que se observa una mayor distancia recorrida y velocidad en larvas tratadas con PTZ y una disminución de este movimiento al ser tratadas con fármacos antiepilépticos como el VPA. Actualmente se está analizando esta misma respuesta, pero en las larvas que son deficientes en NextMIG-AB a estos fármacos, por lo que las perspectivas futuras brindan una valiosa oportunidad para emplear el pez cebra como un sistema eficiente y escalable para el descubrimiento de fármacos en trastornos neurológicos. Y muchas gracias a todos por su atención y por darme la oportunidad de participar en este maravilloso congreso. Hola, buenas tardes. Soy Isabel Cabas Sánchez, investigadora del CIBER de enfermedades raras en el grupo de investigación Inmunidad, Inflamación y Cáncer. Voy a compartir la presentación. En primer lugar, creo que ya se puede ver. En primer lugar, agradecer a la organización por darnos la oportunidad de presentar esta charla titulada Avatares de pez cebra para enfermedades raras revelan un papel clave de Jarid2 en la hematopoiesis. Disculpad, que no sé por qué pasa. No pasa la diapositiva. Disculpad, voy a cargarla de nuevo. A ver. ¿No quiere ir? Ahora, disculpad, no quería pasar. Bueno, la propuesta general científica del grupo de investigación, como ha comentado mi compañera también Bea y comentará a continuación también Paqui, la propuesta general es desarrollar avatares de pez cebra o modelos en este modelo animal pez cebra, realizar de manera básicamente medicina personalizada, generando modelos para posteriormente realizar un escrutinio de droga que repercuta de manera positiva en la calidad de vida de estos pacientes con enfermedades raras. El modelo usado en esta investigación presenta, como ha comentado Bea, numerosas y potentes ventajas que lo hacen actualmente ser utilizado en muchísimos laboratorios a nivel internacional como modelos de enfermedades humanas. Algunas de las ventajas destacables son que tiene un desarrollo extrauterino rápido y que las primeras fases de este desarrollo embrionario, los cigotos o embriones son completamente transparentes. Esto, junto con la disponibilidad de diferentes líneas transgénicas, hace que se puedan visualizar cualquier proceso biológico in vivo. Todo ello, debido a la alta fecundidad, permite el escrutinio de drogas a gran escala. Con estas ventajas podemos hacer una sencilla manipulación genética, además de que, como ha comentado mi compañera, él presenta una gran homología con el genoma humano, presentando más de un 85% de genes relacionados con enfermedades que están presentes en pez cebra. Así, para un gen determinado podemos encontrar su ortólogo en pez cebra, con la limitación de que en muchos casos nos encontramos que para un mismo gen humano encontramos dos en pez cebra. Esta edición genética que ha comentado mi compañera, el CRISPR-Cas, que como sabéis es la metodología puntera para edición génica, que como sabéis ha recibido el premio Nobel recientemente, pues se basa en la utilización de un cRNA específico para el gen que queramos editar, de tal manera que se produce la disrupción, se producen indel, inserciones o delecciones, provocando la disrupción dentro del gen interés. Esta metodología está siendo actualmente utilizada en muchísimos laboratorios y en nuestro caso, en nuestro grupo de investigación, con éxito en nuestro modelo animal como el pez cebra. El caso de este proyecto en concreto es el de un paciente, un niño de 6 años de edad, diagnosticado con un retraso psicomotor con mayor afectación del lenguaje y la comunicación. Presenta una gran delección de novo en el gen Jarid2 en heterocigosis. Jarid2 es un cofactor del complejo represivo Polycom2 y este complejo es un complejo modificador de las histonas. Jarid2 actúa por dos vías, ya sea modulando la actividad del propio complejo como promoviendo el reclutamiento del complejo hacia los genes diana.
Por tanto, este HARIT2 y este complejo juegan un papel clave e importante durante el desarrollo embrionario y la diferenciación celular. HARIT2 ha sido relacionado o ligado con enfermedades como la esquizofrenia, el autismo y recientemente en Orphanet podemos encontrar que HARIT2 está ligado a una discapacidad intelectual sindrómica sin especificar. Además, por otro lado, existen publicaciones científicas que ligan a HARIT2 con la hematopoiesis, ya que, por ejemplo, lecciones en este gen han sido relacionadas con transformaciones leucemia. Los objetivos o modelos que estamos utilizando actualmente en este proyecto son proyectos centrados o modelos centrados en leucocitos de sangre periférica del paciente y células B inmortalizadas del mismo. En ambos casos se está tratando de caracterizar la mutación, determinar los niveles de expresión de HARIT2 en el paciente, así como la metilación en la histona 3, que es la marca epigenética del complejo citado anteriormente. Y por otro lado estamos generando con la metodología CRISPR-Cas generando una línea mutante estable para el gen, además de utilizar esa técnica en F0 con el fin de evaluar el fenotipo en larvas en F0. Hasta ahora los resultados obtenidos muestran un procesamiento alternativo de HARIT2 en las muestras tanto de leucocitos periféricos, leucocitos de sangre periférica, como en células B inmortalizadas del paciente. Un procesamiento alternativo de HARIT2 carente de los exones 2 al 6, en contraposición al transcrito canónico. Estos resultados han sido confirmados mediante secuenciación y determinando los niveles de expresión de HARIT2, encontramos que en las células del paciente si utilizamos primers o cebadores específicos para detectar el transcrito canónico, observamos que el paciente, mostrado con las barras azules, tiene unos menores niveles de expresión, mientras que si utilizamos cebadores específicos para detectar ese transcrito alternativo o aberrante en las células del paciente, encontramos una expresión elevada en contraposición a controles sanos. Este transcrito alternativo lleva consigo la reconstrucción de una proteína de 100 kilodalton en contraposición a la proteína canónica de 140 kilodalton. Además, se ha realizado una secuenciación del transcriptoma de leucocitos de sangre periférica del paciente, observándose que más de 2.600 genes se encuentran desregulados. Actualmente estamos validando, comprobando algunos de estos genes mediante PCR cuantitativa a tiempo real, tanto en leucocitos como en IBICEL, observándose que genes que están sobreexpresados se encuentran o hemos comprobado y validado que lo están en muestras del paciente, ¿vale? Como de nuevo representado en azul, en contraposición con controles, y los que están reprimidos pues observan una menor expresión en el paciente. Además, en el caso de Pcebra, diseñamos guías CRS-RNA específicos para editar HARIT A y B, y el procedimiento es el que ha comentado mi compañera Beatriz, en el que inyectamos el sistema CRISPR-Cas, en este caso con el cRNA específico para mutar o para editar HARIT A y B, y a los 3 días después de la fertilización se comprueba la eficacia de estos cRNA mediante la herramienta TIDE, ¿vale? Comprobándose que en ambos casos una eficacia, es decir, que un 75% de las secuencias de esa muestra presentan una disrupción o una alteración o un indel, perdón, en esas secuencias en comparación a la condición control. Así estamos generando de igual modo una línea estable y hemos comprobado hasta la fecha la transmisión a la descendencia en un pool de larvas de la generación F1, y se encuentran actualmente en proceso creciendo. Por otro lado, estamos intentando comprobar el efecto o el impacto de la irrupción de HARIT2 en F0, su impacto en la hematopoiesis. Así hemos realizado estudios microinyectando el sistema CRISPR-Cas en diferentes líneas transgénicas que tienen marcadas células del sistema inmunitario como los neutrófilos, macrófagos, células madre o progenitores hematopoieticos y el TIM. Los resultados obtenidos hasta el momento nos muestran
que las larvas editadas para Harit A y B, representadas con estas barras azules, muestran un menor número de neutrófilos y macrófagos, mientras que no afecta de manera significativa al número de progenitores y células madre hematopoyéticas, y hemos observado de manera significativa que las larvas editadas para Harit 2 muestran significativamente una menor área del timo y una intensidad de fluorescencia menor en esta estructura que podemos visualizar aquí. Por tanto, las conclusiones de este proyecto hasta la fecha es que la deficiencia de Harit 2 en larvas de pecebra revelan un papel fundamental de este gen en la hematopoiesis y una enorme desregulación de la expresión génica en leucocitos del paciente. Estudios en progreso están enfocados en comprender el papel de la proteína Harit 2 específica del paciente, y en estudios futuros se llevará a cabo un escrutinio de fármacos que reviertan los efectos observados en la hematopoiesis, así como otros marcadores del fenotipo. Agradecer a todos los participantes, a todos mis compañeros y a todo el grupo de investigación también que ha participado en el proyecto. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta estaré encantada de contestarles. Gracias. Hola. Hola, buenas noches a todos. Me llamo Francisca Alcaraz Pérez, soy investigadora postdoctoral en el grupo Telomerasa, Cáncer y Envejecimiento, que dirige la doctora Cayuela en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen de la Risaca, en Murcia, España. Voy a compartir pantalla. A ver. Bueno, a continuación os voy a presentar el PCEBRA, que es el modelo de investigación que utilizamos para evaluar variantes patogénicas de enfermedades raras. Y os voy a dar una breve pincelada sobre una prueba de concepto en disperatosis congénita. Debido a la gran variedad y a la baja prevalencia de las enfermedades raras, se hace necesario el desarrollo de una medicina personalizada y de precisión. Hoy en día, ante la sospecha de una enfermedad rara y gracias a los estudios genéticos, es muy fácil encontrar e identificar nuevas variantes en genes que se conoce que están implicados en esa enfermedad, o incluso encontrar variantes en otros genes que a priori no están relacionados con esa enfermedad. Y es en este punto donde la investigación básica juega un papel determinante, ya que mediante el desarrollo de modelos animales a la carta, gracias a las técnicas de edición génica y de manipulación génica, podemos desarrollar modelos de la enfermedad que nos permitan un estudio más a fondo y más personalizado para cada enfermedad de cada paciente, y por otro lado nos permiten utilizar estos modelos en escrutinios a media y gran escala para la identificación de fármacos que puedan ser candidatos para una terapia personalizada. El modelo de PCEBRA, como ya han presentado mis compañeras, a ver. Bueno, nada. El modelo de PCEBRA, como ya han presentado mis compañeras, pues presenta unas ventajas que le hacen ser un modelo excelente para llevar a cabo este objetivo. Vamos a dar un ligero repaso de nuevo. Entre ellas, pues presenta una elevada fecundidad que nos permite obtener un gran número de individuos para hacer nuestros experimentos. La manipulación genética es relativamente fácil y nos permite generar mutantes para estudiar las enfermedades. El desarrollo es externo y se produce a gran velocidad. El desarrollo es externo, se produce a gran velocidad,
La organogénesis ocurre solamente en 24 o 48 horas. Los embriones son transparentes, lo que nos permite hacer estudios morfológicos muy fácilmente, y su pequeño tamaño hace que el mantenimiento sea barato y que se pueda utilizar en el escrutinio de fármacos. Por otro lado, gracias a que los mecanismos de los procesos biológicos y sobre todo de las enfermedades se encuentran conservados entre el pez cebra y el humano, esto hace que el pez cebra sea un modelo muy útil para estudiar las variantes de los genes implicados en las enfermedades raras. El principal tema de investigación en nuestro grupo son la telomerasa y los telómeros. En cada una de nuestras células el ADN se encuentra empaquetado en forma de cromosomas y los extremos de los cromosomas están protegidos por unas estructuras que son los telómeros y que funcionan al igual que las puntas de plástico de los extremos de los cordones para evitar que estos se deshilachen. La telomerasa es la enzima que alarga y que conserva estos telómeros y se encuentra presente en las células más importantes del cuerpo, como son pues, las células madre, las células que proliferan mucho, las células bueno, en el estado embrionario y también en las gónadas, en las células de las gónadas. Entonces, en el resto de células somáticas que no hay telomerasa, los telómeros no tienen esta protección y con cada división celular se van acortando de manera progresiva. Esto es un proceso natural que ocurre normalmente y es lo que se conoce como envejecimiento celular. Sin embargo, cuando hay mutaciones que afectan a la telomerasa o a los telómeros, este acortamiento telomérico se puede dar con mayor rapidez y es lo que da lugar a las enfermedades de envejecimiento prematuro. Una de estas enfermedades de envejecimiento prematuro es la disceratosis congénita, que es una enfermedad rara de muy baja prevalencia y se han encontrado mutaciones en 19 genes que están afectando a los telómeros de manera directa. Esto produce, como hemos comentado, un acortamiento telomérico más rápido que da lugar a un envejecimiento prematuro. Y los pacientes de esta enfermedad presentan la triada clásica de hiperpigmentación de la piel, distrofia de las uñas, displasia, leucoplasia oral y aunque todos tienen una predisposición al cáncer, la mayoría de ellos muere de manera prematura por un fallo de la médula ósea que finalmente origina una aplasia medular. Otros pacientes también llegan a presentar fibrosis pulmonar y en los casos más graves se ha descrito también hipoplasia cerebral. Para el desarrollo de la prueba de concepto en disceratosis congénita hemos seguido este esquema general bastante sencillo. A tiempo cero, en el estadio de una sola célula, microinyectamos un morfolino, que es una herramienta molecular que nos permite bloquear un gen de interés, para de este modo obtener una larva que a día 3 estudiamos si presenta las características morfológicas debidas a la enfermedad que estamos estudiando. Una vez que comprobamos que tenemos el modelo de la enfermedad, el siguiente paso sería evaluar variantes de los genes candidatos a dar lugar a esa enfermedad mediante la microinyección conjunta del morfolino, que va a quitar el gen del pez cebra, junto con la variante de interés que queremos estudiar. Al final lo que tenemos es la sustitución del gen silvestre por el gen que presenta la variante y entonces lo que obtendremos es un individuo sobre el que poder evaluar el grado de patogenicidad de esta variante. En nuestro caso, nuestro gen de interés es DKC1, ya que es el gen en el que se han descrito el mayor número de mutaciones entre los enfermos de disceratosis congénita.
Como podéis ver aquí en la imagen, la deficiencia de DKC1 presenta una serie de manifestaciones morfológicas, entre las que se encuentra la microftalmia o disminución del tamaño del ojo y el edema pericárdico. Cuando combinamos el uso del morfolino junto con la microinyección de la variante silvestre para el gen de DKC1, observamos que se revierten tanto el tamaño del ojo como el del pericardio. Y esto nos indica que el efecto del morfolino es un efecto específico sobre la inhibición de DKC1 y, por tanto, hemos generado un buen modelo de disceratosis congénita. Una vez que tenemos el modelo validado, el siguiente paso que queremos hacer es evaluar las nuevas variantes. Para ello, aquí os presento dos variantes, las dos variantes con las que hemos hecho la prueba de concepto. La variante 1058 es la variante, la mutación más descrita en DKC1 para los enfermos de disceratosis congénita. Y por otro lado tenemos una variante desconocida que ha aparecido en un paciente pediátrico que procede del Hospital Torre Cárdenas en Almería. Y aunque ambas variantes presentan acortamiento telomérico y la triada clásica de estos pacientes, podemos ver con el fenotipo clínico que claramente la variante 1058 que estamos usando como un control positivo presenta una mayor patogenicidad en cuanto al retraso en el desarrollo y principalmente en el fallo de la médula ósea. En el caso de la variante 1058, este es un fallo severo que finalmente conllevó a la muerte prematura del paciente y sin embargo, y por suerte, en esta nueva variante que no está descrita todavía, se observa un fenotipo más leve y con una trombopenia leve que hace que, bueno, que todavía el paciente se encuentre estable. A continuación, lo que hacemos es combinar el morfolino junto con la variante de DKC, tanto la que usamos como control como la variante desconocida que queremos evaluar. Y entonces lo que podemos observar son dos cosas. En primer lugar, este modelo nos permite identificar que efectivamente ambas variantes son patogénicas, ya que ninguna de las dos es capaz de recuperar el fenotipo ni el tamaño del ojo ni el tamaño del pericardio al mismo nivel que lo hace la variante silvestre. Y por otro lado, este modelo es bastante sensible y nos permite cuantificar el grado de patogenicidad de cada variante. Y como podemos observar, hay una diferencia entre la variante que usamos como control y la variante desconocida que nos indica que, y además en concordancia con el fenotipo clínico, que la variante desconocida tiene una menor patogenicidad con respecto a la variante control. Por tanto, con este modelo podemos discriminar entre el grado de patogenicidad de las distintas variantes. Por último, me gustaría resaltar de nuevo la importancia del modelo de pez cebra para el estudio de las enfermedades raras, resaltando el trabajo que estamos haciendo también en colaboración con otros compañeros del Grupo Inmunidad, Inflamación y Cáncer de la Universidad de Murcia, dirigido por el doctor Mulero, y siguiendo una estrategia similar a la que os acabo de mostrar, pues mis compañeros han conseguido también modelos para estudiar, por ejemplo, la interferonopatía de tipo 1, que es un conjunto de enfermedades autoinmunes que se manifiestan con una hiperproducción del interferón, como podemos observar que ocurre en el modelo de pez cebra. Y por otro lado, también han hecho una prueba de concepto para estudiar la enfermedad neurodegeneración de inicio infantil con atrofia cerebral, que es una enfermedad neurodegenerativa
que se manifiesta a los 2 o 3 años de edad con un déficit de atención y bipolaridad y que posteriormente desarrolla una discapacidad motora del lenguaje y una discapacidad intelectual. Esta enfermedad se manifiesta en los pacientes también con unos niveles elevados de la proteína VDF y, como podemos observar en el modelo obtenido por mis compañeros, se refleja este fenotipo también. Por tanto, me gustaría concluir con un mensaje de esperanza para todos los pacientes que tienen alguna enfermedad rara y sus familiares, y es resaltar que gracias a los modelos personalizados en PES-CEBRA cada vez estamos más cerca de conseguir una medicina personalizada y de precisión. Estos modelos van a contribuir al diagnóstico precoz y al pronóstico de la enfermedad, y también van a ser aplicables para la búsqueda de tratamientos personalizados mediante el escrutinio de fármacos y el reposicionamiento de fármacos. Y ya por último, quiero dar las gracias a mis compañeros del grupo Telomerasa, Cáncer y Envejecimiento, también a mis compañeros del grupo Inmunidad, Inflamación y Cáncer, y a todas las instituciones, en especial a la Consejería de Sanidad, que ha financiado el proyecto CB, que es en el que estamos trabajando sobre las enfermedades raras. Muchas gracias por su atención.